el poder de la mujer. El Señor nos reviste de su poder. Y usted me dice, ¿qué será poder, Al? Y el significado de poder en la lengua dice capacidad, habilidades que tienes para hacer tal cosa. Pero hubo una que me llamó la atención y dice, el poder y la capacidad de hacer determinada cosa sin que nada te lo impida. Es la fuerza que te lleva a ir en contra de aquello que no te quiere dejar hacer lo que tienes que hacer. Usted puede tener el poder, usted puede tener la capacidad, usted puede tener la habilidad, pero dice en ese concepto, dice, pero es esa fuerza que te determina a hacer lo que tienes que hacer sin importar lo que viene en contra. Sin importar si llovió, sin importar si tienes flojera, sin importar si no tienes dinero, sin importar si no tienes ganas. Es la fuerza y la capacidad que tienes para hacer lo que te determinaste a hacer sin importar lo que estés enfrentando en el momento. Y ese poder y esa capacidad te va a llevar a irrumpir, a ganar lo que quieres alcanzar. Ese poder el Señor dice que te lo ha dado desde antes de formarte. Y dice la palabra en Efesios 1. Según Él nos escogió en Él antes de nacer, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El Señor se injertó en su ADN. Él decidió escogerte para Él. Él no lo pensó al azar hoy, sino que Él dijo desde antes. Él te pensó y te colocó en Él. Y a mí me llama la atención porque sí, el Señor me ama, me quiere, me tiene, me forma. Pero esta palabra dice que Él te escogió en Él. O sea, tu fuerza, tu poder, tu capacidad, tu habilidad viene de Él. Porque está impregnado su ADN en ti. Pero tú tienes que salir hoy de aquí reconociendo que el poder no te lo da un recurso económico. El poder no te lo da un trabajo. El poder no te lo da lo que tú eres capaz de hacer en tu humanidad. El poder te lo da que tú estás en Él. Que tú eres de Él. Que tú haces parte de Él. Eso es lo que te da el poder, sea hombre o sea mujer. Pero el secreto de esto es que tú tienes que reconocer que estás en Él antes de estar en ti. Porque antes de tú verlo a Él, o enamorarlo, o buscarlo, o adorarlo, o reconocerlo, ya Él te había escogido a ti. Ya en su ADN está Adriana. Ya en su ADN estás. Que cuando Él decidió formarte, decidió sacarlo de Él para formarte. Decidió sacarlo de Él para engendrarte en el vientre de tu madre. Pero con un propósito. Con un llamado. Con una fuerza. Para que seas llamado y reconocido hijo de Él. Y dice la palabra, sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. Él ya te predestinó, Él te escogió y te adoptó en Él. Te escogió y dijo, tú eres mía y haces parte de mí. Pero cuando habla de predestinar, habla de que llegó a cambiar el rumbo de tu vida, aunque Él te haya formado. Porque Él te formó, pero tú tomas otras decisiones. Él te llamó y te escogió y te apartó, pero tomamos otras decisiones. Pero el Señor dice que te predestinó. Cambió tu rumbo, pero para glorificarse Él y bendecirte a ti. Y dice,
para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sabe? Muchas veces tú te vas a sentir desenfocado, muchas veces te vas a sentir atemorizado, muchas veces te vas a sentir sin fuerza y querer desfallecer. Pero el Señor ahí te está diciendo, aunque te sientas sin amor, aunque te sientas solo, aunque te sientas huérfano, yo te he llamado como hijo. Yo soy tu padre y te he revestido, te he predestinado, he cambiado el rumbo de tu vida para bendición, te he enaltecido, te he glorificado, para que en mí sientas mi amor, para que en mí sientas la fuerza, la capacidad, para que en mí sientas lo bueno para mí. Le digo todo esto porque en la Biblia hay un personaje, se llama Jeremías, y es del que te voy a hablar. Jeremías, somos muchos los presentes que estamos aquí, que tenemos luchas diarias, sí. Y yo estudiando Jeremías me enteré que Jeremías Dios lo levantó. Usted se sabe el primero y el segundo capítulo donde dice lo que te acabo de decir. Te formé antes de la fundación, te formé en el vientre de tu madre, te escogí, yo te elegí, yo te llamé como profeta. Pero yo no sé si usted sabe que Jeremías Dios lo levantó a hablarle a un pueblo que estaba perdido. Pero no obstante, Jeremías nunca logró que nadie de su pueblo se convirtiera. Y eso confrontó mi vida, porque yo le voy a decir, Dios me llamó, pero tengo miedos como Jeremías. He tenido luchas como Jeremías, en la que el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, yo te escogí, yo te llamé. Y Jeremías le dice, ¿yo? Señor, ¿tú estás bien? Yo soy un niño. Yo gagueo, yo tengo miedo, yo no soy capaz de levantarme, yo no soy capaz de hablarle a un pueblo rebelde. Porque yo le digo, si el pueblo nunca se convirtió y si no hubo uno que se convirtiera, quiere decir que esta gente no era cualquier cosa. Fue apedreado, fue preso, fue burlado, acusado de traidor. O sea, él sabía dónde se iba a enfrentar. Y por eso en el primer capítulo le dice al Señor, no, es que yo no puedo ser al que tú llamas para esto. Yo no puedo ser al que tú llamas para que los ayudes a ellos a volver a ti. Yo no puedo ser el que yo tengo que ir a hablar de ti si es que yo no sé expresarme. Pero él era un sacerdote. Y sabe, el Señor nos llama y nos da miedo, sí. El Señor nos llama y te dice, tú eres hija, yo te adopté, yo te escogí, yo te preferí, yo te levanté, yo te voy a llevar. No obstante, le dice a Jeremías, yo colocaré palabras en tu boca. Sí, Señor, pero ven acá, yo gagueo, yo tiemblo, yo no sé expresarme, yo no sé decirlo. Ah, pero es que el poder mío se va a perfeccionar en ti. Pero es que si tú te rindes a mí, yo lo voy a hacer. Y no obstante, el Señor le dice, no digas que eres niño, no digas que no lo vas a hacer, no digas que no vas a poder hacerlo, porque yo soy quien te llamé, yo fui quien te escogí, yo fui quien te formé, yo conozco tus debilidades, yo conozco tus miedos, pero yo te voy a decir que yo voy delante de ti. Y no obstante le dice, ¿qué sigues viendo, Jeremías? Y Jeremías le dice, ve un árbol de almendro. Ve un árbol de almendro. Y el Señor le dice, bien has visto, porque yo aceleraré mi palabra. Yo lo haré de manera acelerada y rápida. Yo traeré el fruto de bendición a tu vida, pero a mí me confronta que te diga el Señor todo esto y vea al pueblo que nada que se convirtió a Dios. Nada que reconocieron a Dios y se volvieron en perdón. No pasó eso, sino que lo que pasó fue que a él era al que maltrataban, al que burlaban, al que no creían en él. Pero sabes, el Señor eligió a Jeremías porque tenía un corazón de madre.
tenía un corazón guerrero, tenía un corazón noble, tenía un corazón tierno. Y por eso me llamó la atención Jeremías. Porque si ahorita les dije, los hombres no van a querer escuchar el poder de la mujer. Los hombres se les va a ir en contra de su género el poder de la mujer. ¿Por qué la mujer va a valer más que yo? O qué sé cosas lo que le vaya a pasar a usted por su mente. ¿Por qué a estas mujeres hace años atrás un grupo de hombres la mataron de una manera tan cruel? Pero sabes, el Señor escogió a Jeremías porque tenía el corazón como una madre. Porque en sus ojos estaban siempre inundados de lágrimas. Y no porque él estaba hundiéndose en una depresión profunda. Era porque como una madre podía levantarse y orar por una nación que quizás no había sido engendrada naturalmente por él, pero era engendrada en lo espiritual por él, para su paz, para su redención, para su libertad. Y Jeremías no fue una mujer. Y de pronto para un pueblo tan negado de la voluntad de Dios, tan negado en ir en contra de lo que Dios quería, que era la paz, el amor, el perdón, para que no estuvieran en la rebeldía que estaban con el Señor. Usted dice, ¿por qué no llamó a un Isaías, a un Ezequiel, o a otro que habla más fuerte y te regaña, o la canta clara como ñate, como dice el tío? O la canta clara y te dice, tú estás en esto de pecado, pecado, pecado. No, Jeremías no iba al pueblo así. Porque su corazón no le daba para ir, sus miedos no les daban para ir, su condición, su carácter, su forma no lo daba para ir. Pero de acuerdo a la capacidad y a la habilidad que el Señor le había dado a él como hombre, pero noble en su corazón, le daba para alcanzar una nación. Le daba para no decir, este se burla de mí, lo voy a dejar perder. Este se burla de mí, lo voy a dejar morir. Este se burla de mí, no voy a orar por él. Este se burla de mí, ¿para qué voy a orar por él si él no merece esto? Él está intratando al ungido de Dios, él está intratando al que llamó. No, el verdadero poder, cuando tú reconoces la identidad que tienes como hijo, te hace clamar para que los demás puedan ser revelado el amor de Dios en ellos. ¿Sabe? Pablo, cuando escribe las cartas y cuando escribe el libro y cuando escribe Efesios, lo escribe no pidiendo que tú conozcas el amor de Dios. Le pide a Dios que en sus corazones sea revelado el amor de Dios. Jeremías pudo ser comparado muchas veces con Jesús. La única diferencia es que Jesús lloraba la carga y llevaba la carga nuestra en sus espaldas. Jeremías llevaba sus cargas. Jeremías lloraba sus penas. Jeremías lloraba sus miedos. Pero el Señor una y otra vez le decía, tú eres mi profeta. Tú eres al que yo busqué, tú eres al que yo levanté, tú eres al que yo formé. Y quizás tú no estás en la nación que estaba en ese tiempo. De pronto en la familia en la que tú te encuentras hay una rebeldía. Quizás hay una discordia en tu círculo social, en tu círculo más cercano. Quizás no sabes cómo irle a hablar a tu familia, a tus hijos, al que tienes de cerca como vecino, a tu esposo. No sabes cómo decirle a tu esposa en qué error estás. No sabes cómo decirle, ven que el Señor te llama. No sabes cómo hablarles del amor de Dios. No sabes cómo revestirte de poder para enfrentarlo y decirles con amor que va a haber un amor mayor, que hay un amor mayor y es el de Dios sobre tu vida. Porque sabe, es más fácil dejarnos de hablar. Es más fácil apartarnos. Es más fácil cambiar de amistades. Es más fácil cambiar, no podemos cambiar de familia, pero hacemos que cambiamos de familia. Es más fácil apartarnos y no enfrentar a lo que Dios te llamó, y es hacer el profeta en tu casa. Es hacer el líder en tu casa. Es ser la luz en medio de tantas situaciones. A eso nos llamó Dios.
que no importa si te apedrean, fue lo que le pasó a Jeremías. No importa si te maltratan, fue lo que le pasó a Jeremías, pero aún en contra de todo lo que de allá venía hacia él no se venció. Él no dejó su poder a un lado y su fuerza a un lado para ir a irrumpir y para enfrentar lo que le quería venir en contra. Él no lo permitió. No obstante, muchas veces quiso desistir, pero el Señor no lo dejó. Él iba y le decía al Señor: esta gente no me entiende, esta gente no me escucha, esta gente está perdida. Él pudo ver cómo fue cautivado toda la nación, pero el Señor tenía su propósito con él. Y yo creo que usted jamás había escuchado que él nunca nadie se le convirtió, pero no dejó de ser Jeremías, no dejó de ser el profeta, no dejó de hablar, no se dejó vencer por sus miedos y sus limitaciones. Van a haber situaciones en tu vida, van a haber situaciones en tu casa, van a haber personas con las que quizás te vas a querer comparar, van a haber situaciones con las que quizás tú no vas a querer vivir ni enfrentar, pero el Señor te ha dicho: yo colocaré palabras en tu boca. Tú podrás profetizar y podrás levantarte y declarar qué es lo bueno que viene para mi vida. Porque el Señor, cuando lo llamó, le dijo: no digas que eres niño, no digas que no sabes, no digas que no lo puedes, porque yo estoy delante de ti, porque yo voy contigo, yo sé lo que formé en ti, yo sé quién eres tú, yo sé las capacidades que tú tienes, pero también sé cómo las vas a sacar adelante, también sé cómo las vas a llevar a cabo, también sé que si tú colocas y te revistes de mi poder, lo vas a poder lograr. ¿Sabes? El Señor ha revestido tu vida, ha predestinado tu vida, te ha escogido, te ha levantado en medio de una nación que actualmente, lo hablamos como si fuera en el pasado, pero actualmente estamos en una nación en la que poco se habla de Dios, en una nación en la que poco se le enseña al niño sobre Dios. Enseñamos tradiciones de otras naciones sin saber el contexto que esto trae para nuestra vida. Ahorita se acerca una fecha que no deja de darme vuelta en la cabeza, y es la celebración de ahora un nuevo santo. Porque como ahora hay colegios bilingües, tenemos que aprender la cultura de otras naciones. Entonces hay un nuevo santo, que si usted lee la Biblia, ese santo en la Biblia no existe. Pero en una nación, un santo, según, con todo respeto, es cristiano, según hizo cosas buenas, según llevó a hablar de la palabra, pero él tiene hasta un rezo en el que se supone ese rezo lo hace llegar a uno a tener comunión con el Padre. Pero si tú no estás entendido de lo que está sucediendo, pasa que tú celebras la fiesta porque como ahora el colegio es bilingüe, hay que enseñarlo del bilingüe, y este santo lo celebran en las naciones en las inglesas. Pero ¿qué le estamos enseñando a la nación? ¿Qué le estamos hablando? Y eso es lo que le pasó a Jeremías. El pueblo estaba confundido en idolatría, en rebeldía, haciendo desobediencias delante de Dios. Pero el Señor mandó a Jeremías a que hablara del amor de él por su nación, que los podía perdonar, que los podía devolver. Y quizás él no era el más elocuente como los anteriores profetas, quizás él no era el más sabio, quizás yo no soy la más sabia, quizás yo no soy la más entendida de la palabra, quizás yo no soy, pero lo que sí sé es que hay un Dios que me levantó, que hay un Dios que me rescató, y es el mismo que está para ti. Es el mismo Dios que se ha llamado Padre hacia ti. Por eso Jeremías todo el tiempo habla de un Dios Padre, de un Dios amoroso. Le colocan el corazón de madre porque la mamá siempre está con su hijo. El suceso que José les contó ahorita. Mis hijas llegaron ahorita. Mamá, siento mucha culpa por lo que pasó. No sé, como que siento que porque el carro se mojó, pero yo estoy casi segura que yo la cerré, pero bueno, de pronto se me olvidó. ¿Y qué hace un corazón de madre? Hija, bueno, yo no sé si usted hace.
No está mal que te sientas mal. No te sientas culpable, error comete cualquiera. Lo que no podemos es quedarnos en la culpa. Tienes que decirle, lo importante es que se responsabilicen más adelante, tener más cuidado y no volverlo a hacer. En todo caso, cuando todo pase, usted le dice a su papá, lo siento papá, me voy a comprometer a no hacerlo otra vez o a tener más cuidado de no volverlo a hacer. Eso quería Jeremías con la nación. Jeremías quería que volvieran al Padre y le dijeran, te pedimos perdón porque hemos pecado contra ti. Te pedimos perdón y recibo el amor de tu fraternidad, recibo la vestidura que tienes para mí. Yo me imagino que mis hijas no le han dicho al papá todavía, pero ahorita le dirán. Es un ejemplo básico. Jeremías fue llamado corazón de madre porque pudo tener esa sensibilidad para decirle a una nación, lo estás haciendo mal, aunque no lo oyeran, lo estás haciendo mal. Y quizás usted va a preferir a alguien más fuerte que diga eso. Cuando mi mamá la iban a operar, el médico le decía, yo creo que ya lo dije aquí, el médico le decía, si no la opero se muere. Y si la opero se puede morir, puede quedar vegetal, puede quedar parálisis mitad, puede quedar así, 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 o puede quedar bien. Nos vamos por la bien. Y una amiga que estaba, ay Adri, no, es que él porque le habló así, es que él le tenía que decir como las cosas más bonitas, de pronto como Jeremías. Él tenía que decirle las cosas más suaves, como ella no es de este país, ella decía, pues que aquí los médicos son como muy toscos, como muy... No, yo le dije, a mi mamá tenían que hablarle así. Porque la nación mamá necesitaba ser confrontada así. Habrán otras naciones en las que tú le hablas y te hacen caso, pero a mi mamá había que hablarle así. Y ese señor todo el tiempo le habló así. Y le tengo que decir todo esto porque ustedes lo tienen que aprender como si usted me lo tiene que repetir como si yo se lo dijera a usted. Y esta mujer quedó chocada con el médico todo el tiempo porque aparte cada vez que él iba le tocaba a ella escuchar todo lo que le decía. Yo no más lo oí una vez. Pero quiero decirte que Jeremías tenía la sensibilidad en su corazón para hablarle al perdido, para levantarlos y hablarles. Si la gente no le hacía caso era muy su problema. Pero él tenía en su corazón, el Señor lo formó con esa sensibilidad siendo hombre. O sea que no solo las mujeres somos sensibles a la voz de Dios. No solo las mujeres somos capaces de hablarle a un hijo de manera suave. No somos las mujeres, podemos hablarle con carácter, firmeza a un hijo, pero también a veces consentirlos. Los hombres también lo pueden hacer, porque Jeremías no dejó de ser hombre, pero tenía un corazón sensible, que lloraba. Lo llaman el profeta llorón. Y yo me imagino que aparte de llorar con Dios, él tenía que sentir frustración en su corazón. Que tú le hablas a una gente, y le voy a ser honesta, da demasiada frustración, da demasiado dolor hablarle a la misma gente todo el tiempo y tú ves que no avanza, y tú ves que sigue la cosa como ahí, y tú ves que por qué no dan el de más, por qué no tienen el poder para luchar en contra de esa fuerza que quiere paralizarte y limitarte, porque la misma fuerza ya no se llama ni fuerza, porque ya tú la tienes y las haces parte de ti, al punto que limitas y te incapacita para hacer algo que habitualmente ya puedes hacer, como decidir. La situación no decide por ti, tú decides. Entonces, si estamos hablando de que vamos a hacer la primavera, que vamos a florecer, que somos el árbol frondoso que da el fruto a su tiempo, que su hoja no cae, ven acá, el árbol enfrenta tormentas.
El árbol enfrenta avalanchas muchas veces, pero se mantiene firme en ellas porque sabe el poder y la capacidad que tiene de enraizarse hacia la tierra y no permitir que eso lo inestabilice. No es porque hoy no pude hacerlo porque cayó un aguacero anoche y se me mojó la ropa y el carro. Es que ¿dónde está tu decisión de poder ir en contra de eso que quiere limitarte? No siempre vas a tener a alguien que te exhorte y te confronte. Porque el mismo Dios confrontó a Jeremías. El mismo Dios le dijo a Jeremías, es que tú eres quien lo va a hacer. Porque Jeremías le decía, ven acá, tú como que te equivocaste, yo no soy. Yo soy un niño, yo gagueo, yo no sé. ¿Cómo me vas a ir tú a poner a hablar delante de esta nación? De este pueblo que es rebelde, que ni siquiera reconoce que tú eres un Dios, que ni siquiera reconoce que hay algo sobrenatural, que ni siquiera reconoce que tú vas a volver ahora en amor. ¿Cómo le voy a decir a ellos con mis ojos llorosos que Dios te ama y Dios te va a perdonar y quiere que vuelvas en Él en amor y vuelvas en perdón? Cuando esta gente más fácil es apartarse, irse, estar esclavizados, estar limitados, estar enraizados en lo que no les hace bien y no los hace prosperar. Usted muchas veces está enraizado en lo que no lo hace prosperar. Muchas veces está tan en su verdad, porque vea que tenemos varias verdades. Vea que no es una sola verdad. Es que está la verdad de fulano, de sutano, y quién jala más la cuerda para su lado. Que no importa si te arrancas los pellejos de las manos tirando de la misma cuerda, porque prefieres tener la razón. Mi esposo siempre desde que se casó dice, prefiero ser feliz que tener la razón. Entonces siempre me da la razón. Y yo quedo frustrada porque digo, me la dio para ser feliz, pero no se solucionó. No es tener la razón por tenerla. No es ganar, porque esto no es una lucha entre tú y yo. No es una lucha entre él y yo. No es una lucha entre él y tú, entre tú con tu hijo. No es una lucha con la nación. Es una verdad que solo es Cristo quien te va a sacar de tu situación. Es solo Cristo quien te reviste de poder. Es solo Cristo el que te ama. Es solo Cristo el que te escogió. Es solo Cristo el que te puede libertar, el que te puede sacar de la esclavitud en la que te encuentras. Es solo Cristo. No hay más nadie. Pero muchas veces su nación necesita a alguien que le diga, te vas a morir. Pues sale un tío que es que ella canta como ñate. Hay otro que le gusta, bueno, no es que te vas a morir, pero como estás en el proceso. No. Usted tiene el poder de irrumpir, de quitar eso que no le hace bien y que usted sabe que no le está haciendo bien. Que usted sabe que lo tiene ahí estancado y el árbol nada que florece. Y el árbol, por más que usted le echa agua, el agua que le está echando no es el agua que le tiene que echar. Pero entonces, como Dios dijo que Él iba a acelerar todo, entonces yo voy y me uno con la que es sin saber si es. Y como Él dijo que acelero todo, entonces me embarazo, porque como ya me embaracé, ya me embaracé. Dios no habla de esa promesa de que Él va a acelerar todo. Él habla de que Él va a acelerar todo para bien para ti. Pero antes de que ese llegue bien absoluto, llegue a tu vida, hay un proceso por el que tú tienes que pasar. Hay un proceso que tienes que pasar y te voy a decir, uno de esos es morir a ti. Es morir a tu deseo. Es morir a tu carne. Porque muy fácil se siente cuando yo descargo mi rabia y golpeo al que tengo al frente. Aunque tenga o no tenga la razón. Pero como me descargué, como grité, entonces me voy, lo hago a mi manera, porque Dios me prometió. José ahorita decía, que venga el socio que tanto estás esperando. Yo le voy a decir, a nosotros nos han llegado infinidades de socios. Y cuando él decía eso, yo decía, sí Señor, pero da discernimiento para que sepan cuál es el tuyo.
Porque a nosotros nos han llegado socios, no hemos hecho todavía sociedad. Y cuando estuvimos a punto de hacerla, mire, pasó algo mundial, una pandemia. Le voy a decir, yo dije, eso fue de Dios. A José le iban a consignar no sé cuántos millones ya, y se levantó la pandemia. No, lo iban a mandar en efecto. Bueno, peor. Teníamos en nuestra humanidad nuestra vida arreglada. En nuestra humanidad teníamos la vida arreglada. Ese era como el número 5 de socios de los que nos han venido y decíamos, este es. Pero vino una pandemia. ¿Cuándo había visto usted una pandemia? Yo nunca. Uno oye hablar de las anteriores, pero yo nunca había visto una pandemia. Y Dios mandó la pandemia. Y tú puedes decir, el Señor lo aceleró y este es porque ya nos va a mandar la plata y ya teníamos el local y ya teníamos el no sé qué. Y le voy a decir aquí aparte, el local era en el centro comercial. Y en noviembre nosotros abrimos el local en el centro comercial y no tengo socios todavía. Entonces, por más que el Señor lo aceleró, no es en mi razón, que es el que yo crea, el que yo veo, sí, porque el Señor me dijo promesa, como decía alguien ayer, Él dijo promesa de familia, y entonces me voy a embarazar, entonces yo no voy porque después salgo embarazada. Yo estaba ahí y no estaba, por eso no hablaba, porque no nos hubiéramos ido. Pero tú hablas y ven acá, pero es que tú no te embarazas por obra y gracia del Espíritu Santo, ni porque José dio una palabra, eso nada más le pasó a María. Entonces no es que el pastor te mandó a preñarte. Tú sabes qué estás haciendo para embarazarte, o nadie sabe aquí qué se hace para embarazarse. Porque eso no es como una pastora que dice, ¡ay, estornudé! No, eso no es así. Hasta cuando usted va a estornudar, sabe que va a estornudar. No es así. Entonces, Dios, hay una promesa que dice que va a acelerar todo para bendición en tu vida, pero Él necesita que tú reconozcas que Él es el que lo va a hacer. Que por más que Él te vista de poder, Él te va a vestir de poder, pero no para tu autoridad ni tu independencia. Es porque te reviste de Él, de su fuerza, de su discernimiento, de su sabiduría, de su conocimiento, para que tú sepas lo que tienes y que debes hacer. Porque les voy a decir un cuento que ya ustedes también se saben. Yo me conocí con José hace rato. Y anduvimos 4 años en ese rato. Pero después vino un proceso en el que el Señor tuvo que restaurarlo a él y restaurarme a mí. Y ahí no hubo un pacto, mi amor, te quedas por allá y yo por acá y vamos a restaurarnos. No. La última mujer con la que José tenía pensado casarse era yo. Sí, pero yo sé que tú conmigo no. Ni la físicamente mujer que soy es la que él planeaba casarse. Pero si él se hubiera casado conmigo, porque Dios le dijo que era yo en su fuerza, porque no obstante por mí no era el que él estaba orando. Él estaba orando era por otra. Pero Dios le dijo, no, mi hijito, yo lo voy a acelerar, te voy a casar, te tengo la mujer, pero esa no es. Casa, carro y beca. Y a él le llegó su socia. ¿Me entiende? A él lo fueron a buscar su casa, carro y beca. O sea, que no es broma, es así. Es así. La tuya estaba en Barranquilla, pero es así, así fue. Así fue, pero resulta que si él no entiende el llamado, no entiende la voz de Dios, no reconoce los pasos de Dios, él coge casa, carro y beca, si él eso se lo había pedido al Señor en los años UPA. Y tú dices, el Señor me escuchó, esta es linda, todo así. No más linda que yo, claro. Pero linda, bella, todo lo que tú quieras. Con plata, o sea, le hizo la vida, todo. No, manito, te tocó con la que viene de descendencia de Valencia. Te tocó. Te toqué yo. No, yo eso lo tengo claro.
Con todas sus fuerzas me ama. Pero eso pasaron 4 años o yo. 4 años anduvimos, 4 años no anduvimos. Después de novio 1 año y medio sin beso. De manitas sudadas. El Señor tiene promesas para ti. Y una de esas, y la de este mes, y la nuestra es que seremos como el árbol de almendro. Que daremos un fruto. Es el árbol llamado el que anuncia lo bueno que viene de Dios para tu vida. Aún Él anuncia, yo le voy a decir algo, el árbol anuncia. Yo estoy prosperando, yo estoy floreciendo, yo estoy dando fruto, pero la estación no ha llegado. La estación no ha llegado. Pero le da esperanza y le dice, ya vas a prosperar, Andrés. Ya vas a prosperar, Milena, porque mira, ya yo estoy prosperando en medio de la sequedad. Y si yo estoy en medio de la sequedad y estoy prosperando, no voy a decirte cuánto vas a prosperar tú en toda la estación de la primavera. Yo estoy en la sequedad, pero ya yo te estoy inspirando aliento. Y te estoy diciendo que el Señor se encarga de acelerarlo. Acelerarlo es que lo viene en carrera, como decía la adoración hoy. Yo no puedo ver, yo veo desierto, veo tierra, veo tormenta, veo oscuridad, veo pelea, veo divorcio, veo ruina, no veo plata, no veo carro, no veo nada, pero yo veo que tú lo estás haciendo. Yo veo que yo estoy fructificando en medio de eso. Aunque mi razón y mi verdad me dice, no, es que esa estación no se florece. El mundo de mi mamá era así. Mi mamá es 2 más 2, 4. 2 más 2 es 4, mami, pero yo he visto hasta 10 y más. Entonces ese 2 más 2, 4 es el que el Señor quiere decirte, no es así. En la humanidad es así, pero tú eres un hijo que vives en la sobrenaturalidad de Dios, que vives en la omnipotencia de Dios, que vives en su soberanía, que eres revestido de poder por su gracia, que eres llamado, escogido, apartado, no obstante predestinado para su favor, para su gracia. Que no importa la sequedad, no importa lo que digan, no importa la burla, no importa lo que te digan, lo que te quieran tumbar, la piedra que te quieran tirar, no importa. Porque como tu raíz y tu belleza no está en el maquillaje que tienes afuera, sino en lo que está enraizado adentro. Es lo que te hace mantenerte en pie. Y aunque la brisa te quiera zarandear, aunque puedas ver algunas ramas todavía secas, aunque puedas ver todavía algunas ramas que no tienen fruto ni flor, hay unas ramas que pueden que se zarandeen, pero no caen. No ven el piso. Y si lo ven, no lo ven para muerte, lo ven para enraizarse. Lo ven para sostenerse y cimentarse. Pero para hacerlo, mira, el árbol se dispone para recibir alimento, recibir agua, recibir ese refrigerio que solo viene de Dios. Ese es el poder que el Señor te dio como hijo de Él. Esa es la identidad mayor que Él nos ha dado, ser sus hijos. Por eso Jeremías no habla solo de un juicio, ni habla de todo lo malo que le podía suceder a la gente si no se convertía. Hablaba de un padre. Su misión no era convertir a una nación, su misión era hablar del Padre. Porque la relación tuya con Dios es muy tuya con Dios. Pero yo te tengo que hablar de un Dios Padre que te ama y que sin importar lo que hagas o dejes de hacer, no se cansa de esperarte con brazos abiertos y decirte, heme aquí, estoy aquí para ti. Veme, revélate, muestra, mira lo que yo tengo para ti. No mires todo lo que los demás puedan decir, hacer por ti. No mires tu fuerza, tu verdad, tu razón, tu 2 más 2. No lo veas, veme a mí.
que soy el que te llamó, que soy el que te escogió, que soy el que te levantó, que soy el que te estoy diciendo que aunque tu verdad para ti sea muy real, yo tengo otra verdad para ti. Y es una sobrenaturalidad que va a reverdecer, que va a fructificar, pero no solo para que tú vivas bien, sino para que des a los demás, para que des esperanza al que está caído, para que cuando puedas decir mi matrimonio estaba así, pero ya no está así, porque Dios metió su mano, porque permití que Él entrara y obrara a mi favor. Porque bajé los brazos y le dije, de verdad, yo ya no puedo hacerlo. Yo le voy a decir, él dijo ahorita que yo no oré por él, pero yo sí lo tenía orado hace rato. Eso sí le gusta a él. Yo lo tenía orado a él hace rato. Pero Dios no me lo entregó hasta que le dije, él verá ver. Él verá ver, porque yo primero necesito tu comunión conmigo. No obstante, él dice que yo lo enamoré, imagínate. Yo no sé cómo lo enamoré. Él siempre me dice, tú me enamoraste. No sé cómo te enamoré, pero bueno, Dios sabe. Dios es el que habla de ti. Ese Dios es tu Padre. Él es el Padre de los huérfanos, dice su palabra. Y lo más lindo es, tú estás en Él. A mí esa palabra me tumbó esta semana. Tú estabas en Él, Él te adoptó en Él, tú lo puedes saber de palabra, pero cuando tú hablas que estabas escogida primero en Él, tú tienes que echarle número a eso, ¿me entiendes? Y quizás tú no lo vas a entender y tu razón no te lo da, porque como que Dios me formó antes de la fundación del mundo, como que Él pensó en mí antes, o sea, tu verdad, tu razón no te lleva a entender eso, pero tu espíritu te hace creerlo y reclamarlo. Es que es tu espíritu el que lo hace. Es tu espíritu el que te trae la palabra, es el que te trae la promesa, es el que te dice, quizás tú no lo puedes hacer en tu fuerza, pero yo me fortalezco en la debilidad que tú tienes y yo te hago levantar y te hago reverdecer y te hago mostrar cómo lo vas a hacer por medio de la promesa que ya yo te di a ti. No es con tu fuerza. Jeremías lloraba por una nación. Jeremías se quebrantaba, su corazón se quebrantaba porque él quería que la gente conociera el amor del Padre. Él quería que pudieran ver ese que lo levantó siendo como era y pudieran reconocerlo no a él como al profeta, pero sí al Padre que lo envió. Y muchas veces queremos es que nos reconozcan a nosotros. Es que nos vean a nosotros. Y Dios no quiere que te reconozcan a ti, sino que lo reconozcan a Él. Que lo reconozcas a Él en tu vida, en tu finanza, en tu sanidad, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tus pensamientos, en tu trabajo, en todos los planes y sueños que tú tengas. Es en eso que Él quiere que tú lo reconozcas, en tu corazón. Cuando hay esa convicción, vas a poder desechar lo que no le pertenece a Él. Vas a poder entrar ahora sí en el proceso de Él, para que pueda limpiar y quitar lo que no le pertenece a Él. Y no vas a estar como comúnmente están diciendo, es que estoy en el proceso. Es que si esa es la voluntad de Dios, bueno, esa es la voluntad de Dios. Pero si no conoces cuál es la voluntad de Dios, no sabes cuál es la voluntad de Dios. Ayer alguien me decía de alguien que tenía cáncer, es que la voluntad de Dios, no, es que la voluntad de Dios no es la enfermedad. La voluntad de Dios no es que te mueras. La voluntad de Dios es glorificarse en ti. Y para glorificarte en ti van a haber las tormentas que te van a zarandear. Va a haber la tierra que se va a estremecer. Pero para Él mostrar su poder necesita eso. Si no, no pasaras por luchas diarias. Si no, no pasaras por luchas internas. Si no, no pasaras por nada de lo que te atormenta. Pero Él lo que necesita es que ahí lo coloques a Él.
Y cuando lo colocas a Él vas a ver la diferencia. Pero si ni siquiera permites que Él lo haga, ni siquiera te sueltas a ti, no permites hacerlo, entonces ¿por qué crees que esa es la voluntad de Dios? Cuando la gente iba a ver a mi mamá, todo el mundo iba, me daba risa porque iban yo no sé si iban a alentarla o a matarla. Porque en ánimo, pues me refiero, porque, ay, Alice, Dios es bueno. Ay, sí, y es que hay cosas como de familia que... No. Ella no permitía que le tocaran ni el tema de eso. La actitud que ella tiene todavía, porque todavía la tiene, es creyendo que todo fue un plan de Dios. Y la gente salía, Adri, yo salí, fue mal. Yo salí con culpa porque yo iba como llorando a darle pesar, lástima, yo no sé qué le iba a dar y yo le iba a dar ánimo. Y ella me levantó el ánimo a mí. Entonces, ¿en qué condición llegas tú con los planes? Señor, ya me divorcié, no hay nada que hacer, no. Es que si tú ya vienes, como José dice, te casas para divorciarte, ya no hay nada que hacer. Porque algo que dictaminaste tú mismo lo decretaste. Pero el Señor te está diciendo, no va a ser así, aún en el árbol seco, en la tempestad, en el desierto, en todo lo seco que hay, tú vas a florecer, tú vas a reverdecer, tú vas a tener renuevo, tú vas a tener un fruto. Tú no vas a tener nada que venga a hablar de muerte a tu vida, sino que vas a hablar vida, libertad, prosperidad, lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios. El enemigo quiere decirte, búrlate de ese Dios. Perdón, búrlate de ese Dios. Ese Dios no ha hecho nada para ti, no ha hecho nada para bendecirte. No, es que yo aunque no vea, Dios está obrando. Aunque yo no vea y no sienta, Dios está obrando. Porque es que tú no tienes ni que sentir, pero tú tienes que tener la certeza de que Dios está obrando, que Dios lo está haciendo, que Dios me está prosperando, que Dios me está levantando, que Dios me está libertando, que Dios me está sanando. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero Él lo está haciendo. Él está trabajando a mi favor. Su poder me lleva a que nada que venga en contra me tumbe. Su poder me lleva a que nada de lo que venga en contra a matarme me mate. Y aún dice, si estoy muerto, resucito. Pero si tú lo crees y si tú lo declaras. Amén.